Buenos días, estamos con el endocrinólogo Eduardo Pena, que fue jefe del servicio en el área sanitaria de Vigo, en el Hospital Meixoeiro, y ahora ejerce en la privada. Pues queríamos preguntarle, porque el 25 de mayo fue el Día Mundial del Tiroides, que es una glándula pequeña, pero al parecer muy relevante, y antes de nada queríamos saber qué funciones tiene el tiroides, ¿no? Bueno, efectivamente, ante todo muchas gracias por invitarme a estar aquí, que estoy encantado de estar contigo, Rocío. Efectivamente, el tiroides tiene una importancia desproporcionada al tamaño que tiene como glándula. Es una pequeña glándula que tenemos aquí en el cuello, pero de su función, de su correcta función, depende el correcto funcionamiento del organismo y nuestro bienestar en general, ¿no? Sí, eso. ¿Y cuáles son los principales trastornos que puede tener, ¿no? Esto. Bueno, el tiroides nos puede dar problemas por dos motivos: por su función, por trastornos en la función. Trabaja mucho, que son malos, o trabaja poco, que también es malo. Hay que trabajar lo justo, es como en todo. O puede dar problemas por su tamaño y su forma, es decir, si crece mucho, es lo que le llamamos bocio, ¿no? Bocio. ¿Qué es el bocio? Es el tiroides grande. Cuando es grande puede no dejarnos respirar, no dejarnos tragar, o puede salirle un bulto, lo que llamamos un nódulo. La inmensa mayoría de los nódulos en el tiroides son benignos, pero un pequeño porcentaje son malignos y hay que reconocerlos para tratarlos. Claro, pues y quería preguntar, bueno, pues cuál es el perfil más habitual de los pacientes y si son dolencias muy frecuentes o muy prevalentes. Muy frecuente y a cualquier edad y en cualquier sexo, desde gente joven a gente mayor. En la gente mayor puede predominar la patología nodular, en gente joven los trastornos de función, hipertiroidismo, hipotiroidismo, los procesos autoinmunes, que son también muy frecuentes en gente joven, sobre todo mujeres, pero sí, el abanico es muy grande. Y no sé si se conoce la causa, ¿no?, de por qué el tiroides empieza a funcionar mal o por qué... Bueno, de algunos trastornos sí se conoce y de otros no tanto. Por ejemplo, hay trastornos que son congénitos, defectos de fabricación, por así decirlo, defectos en la fábrica. A veces es por falta de yodo, muy frecuente también. A veces son procesos autoinmunes, como decíamos, tremendamente frecuentes. Autoinmunes cuando nuestras defensas, nuestro sistema inmune de defensas ataca al tiroides, lo inflama y no lo deja trabajar correctamente, ¿no? Es lo que se llama el Hashimoto, cuando es hipotiroidismo, la enfermedad de Graves cuando produce hipertiroidismo. Y no sé si hay unas señales de alarma muy claras que nos deben llevar al especialista y si está infradiagnosticado, ¿por qué nos damos cuenta de que nos está pasando algo, no? Bueno, generalmente el paciente puede acudir por uno de estos motivos. Uy, ¿qué me ha salido aquí en el cuello? Tengo un bulto. O ¿qué te ha salido ahí? Te lo dice alguien. Pues no sé. O no trago, no respiro. Eso en cuanto a los problemas de tamaño. En cuanto a la función, la verdad es que la sintomatología es muy característica, pero es inespecífica, quiero decir. Síntomas de hipertiroidismo, taquicardias, temblores, calor, sudores, bueno, pero a lo mejor una mujer menopáusica puede tener esos síntomas y no tener nada de tiroides. Por el contrario, hipotiroidismo, estoy deprimido, cansado, bueno, ya, pero nos obliga a descartar lo que manda la analítica. Y también decir que muchas veces no hay paralelismo entre los hallazgos analíticos y la sintomatología. Es decir, a veces ves analíticas de gente que tiene un trastorno muy grande, ¿cómo está? Bueno, bien. Y otros que, sin embargo, sin tener un gran trastorno, están hechos polvo, ¿no? Sí. Y quería preguntarle, bueno, es verdad que es un abanico grande de patologías que puede tener, pero bueno, sobre el hipotiroidismo, hipertiroidismo, los dos extremos. Si el tratamiento es sencillo y si ha habido avances, ¿no?, para esto o no. La verdad que no tanto como en otras áreas de la medicina, ¿no? Pero bueno, digamos que el tratamiento está bastante establecido. El tratamiento del hipotiroidismo es muy sencillito. Me falta hormona tiroidea, pues la tomo, es una pastillita, la tomo una vez al día y no suele dar grandes problemas. El hipertiroidismo ya es otra historia. Hay varias enfermedades que pueden producir hipertiroidismo y cada una tiene un tratamiento y un pronóstico un poco diferente. A veces hay que llegar a quitar el tiroides porque no somos capaces de controlarlo y hay que proceder a la cirugía y entonces los convertimos en hipotiroideos. Es decir, un hipertiroidismo no somos capaces de controlarlo, lo convertimos en hipotiroideo con cirugía o con yodo radiactivo, que eso sí lo tratamos fácilmente, ¿no? Muy bien.
Y se dice también que estas enfermedades que afectan al estado de ánimo, no sé si es verdad, si ustedes lo ven. Totalmente, Sí. completamente. ¿Por qué es así? Porque, como decíamos, la hormona tiroidea regula un montón de funciones bueno, y entre ellas, por ejemplo, las personas con hipertiroidismo están ansiosas, nerviosas, los hipotiroideos están deprimidos, cansados, o sea que, por supuesto, que afecta el estado de ánimo. Sí. De hecho, son pruebas que hay especialistas que hacen de rutina. Un psiquiatra, si vas deprimido, te va a pedir unas hormonas tiroideas. Un cardiólogo, si consultas por taquicardia, te va a pedir unas hormonas tiroideas, porque puede hacer. Claro, por descartar que Exactamente. sea eso. Y luego, ha dicho antes lo del déficit de yodo, ¿no? Que quería preguntarle, no sé si se puede evitar, porque si se debe a eso a veces, no sé si eso... A ver, en Europa las aguas son muy pobres en yodo y la tierra, entonces hay que tomar, no así en Norteamérica, que en cambio y otras áreas del mundo que son más ricas en yodo y no tienen este problema. ¿Cómo reponemos el yodo? Pues con productos del mar, el yodo está en el mar, pescados y la sal yodada, hay que tomar sal yodada, sí, obligatoriamente en todas partes. Siempre. Eso nos protegería, digamos, ¿no? Bueno, sí, y en algunas situaciones como el embarazo, que eso ahí sí me gustaría mencionarlo un poco más, es muy importante. De hecho, a las embarazadas se les da suplemento de yodo de rutina, en pastillas. Para evitar que tengan alguna alteración. Claro, para que se desarrolle bien el tiroides fetal. Y incluso los problemas de hipotiroidismo en el embarazo son más trascendentes. O sea, hipotiroidismos leves que no trataríamos fuera del embarazo, las embarazadas sí los tratamos. ¿Porque afectaría al crecimiento? ¿A qué afectaría? A la maduración fetal, sobre todo en el primer trimestre, hasta que el tiroides fetal empieza a funcionar a partir de la 12ª semana o así, depende de las hormonas tiroideas de la madre. Claro, o sea que es por eso una especial vigilancia. Sí. De hecho, también en las gestantes es también una prueba de rutina. Y bueno, aprovechando que está usted aquí, que es endocrino, yo quería preguntarle también por la pandemia, llamada pandemia del siglo XXI, que es la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Horrible, eso sí nos va a comer a todos. Venga, como decía un compañero, la obesidad nos va a comer a todos. Sí, efectivamente es un gran problema de salud pública y que tiene difícil solución por los hábitos de vida, por la alimentación y sobre todo, que no se dice tanto, siempre se hace hincapié en la alimentación y es cierto, pero el sedentarismo, que es la otra gran plaga. Entonces tendemos a asociar el exceso de peso con la obesidad, lo cual es cierto la mayor parte de las veces. Usamos mucho esto, no sé si me extiendo mucho. No, sí, está bien. Yo cuando me pongo a hablar de esto me... No, pero lo que usamos un parámetro que es el índice de masa corporal, que es una relación aritmética entre peso y talla. Entonces cuando ese número nos da más de 30 hablamos de obesidad. Ahora bien, si le hacemos el índice de masa corporal a un culturista, igual nos da obesidad, pero no tiene exceso de grasa, es todo músculo, no está obeso, aunque su índice de masa, eso es evidente, quiero decir, nadie le diría que el Schwarzenegger en sus buenos tiempos estuviera obeso. Pero lo contrario también es cierto, estamos viendo ahora mucha gente con pesos normales o un poquito alto, un peso ligeramente alto, pero le vas a hacer una composición corporal y nos da un porcentaje de grasa anómalamente alto a costa del músculo que está abajo. Eso lo vemos sobre todo en gente anciana, pero lo estamos viendo también en gente pues, que tiene trabajos sedentarios de oficina, que no hace absolutamente más deporte que ir en ascensor, al coche, a la oficina y al sillón. Sí. Entonces estamos viendo que aunque tengan un sobrepeso leve por balanza, pues tienen un porcentaje excesivo de grasa, que en último término el porcentaje de grasa es lo que te define la obesidad. El peso es una aproximación a eso, ¿no? Entonces ahora se nos dice que tenemos que fiarnos menos de la balanza y más de la composición corporal, que tenemos que hacer más composición corporal. Y mencionar que ese problema es especialmente agudo en los ancianos, que tienen muy poquita masa muscular, lo que llamamos sarcopenia, y eso es un riesgo porque les produce caídas con el riesgo de fracturas, claro, no se defienden, no. Claro, y para saber la composición que dice usted, eso hay que ir al especialista, ¿no? Porque... Bueno, sí, claro, sí, esos hay aparatos de impedancia que hacen una aproximación muy buena a los componentes de ese peso, cuánto es agua, cuánto es músculo, cuánto es grasa, cuánto es hueso, ¿no? Y no sé si se considera que es una enfermedad en sí misma, el sobrepeso,
Y también, ¿qué consecuencias puede tener sobre el resto de los Hoy hay varias agencias de estas de salud pública, como la OMS, que ya lo consideran a la obesidad como una enfermedad. Enfermedad en sí y que te predispone a otras enfermedades. O sea, la obesidad va de mano de la diabetes, de muchos cánceres, que eso la gente no es consciente. Muchos cánceres que están relacionados con la obesidad, sobre todo cánceres hormonodependientes, como de próstata, mama, etc. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el tejido adiposo, aparte de ser una reserva de energía, produce hormonas. Es un tejido hormonalmente activo. Entonces sí, la obesidad nos acorta la vida, empeora la calidad de vida y tiene repercusiones psicológicas también, ya no solo lo que es, sino pues, la sensación de cómo me veo, cómo me siento. Pues ya para un poco modo de conclusión, además de, bueno, pues de ir al médico cuando no somos capaces de hacer nada con estos problemas, si nos puede dar un consejo, ¿no?, general para qué hacer para no llegar a esas cosas. Bueno, hay que cambiar de hábitos. Ninguna dieta milagrosa. Están de moda pocos hidratos, muchos hidratos. Los hidratos son buenos, son malos, no quiero entrar en eso porque me pierdo otra vez. Hábitos saludables, comer sano, de todo, en la cantidad razonable y sobre todo el hábito del ejercicio. Yo soy forofo del ejercicio, a lo mejor, pero es que sin eso no perdemos masa muscular y vamos mal. Ejercicio no es caminar solo, ¿no? No, caminar es necesario, pero no suficiente. Y más en gente joven, hombre, si eres un anciano tal, claro, no vas a ponerte a levantar pesas, o sí, pero caminar solo no es suficiente, es bueno, pero no es suficiente. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Nada, a ti, Rocío, a ustedes.